Hoy abordamos nuestra primera recopilación de historias que más ha marcado a las personas que tienen mascotas. Y hablo de los acontecimientos con animales actuando como humanos, ya sea que hayas escuchado a tu mascota hablar o queriendo articular palabras, tener comportamientos inusuales a los de un cánido, gato o cualquier mascota, ya que este fenómeno puede darse en cualquier animal. Revisa a tu alrededor antes de escuchar este video y observa que tu mascota, tu gato o tu perro no esté escuchando este video si no quieres que tenga comportamientos humanos. Perro rezando. Mi nombre es Adriana. Quiero felicitarte porque ya somos 400 suscriptores. Sé que a lo mejor no somos muchos, pero has crecido mucho en tan poco tiempo. Por eso no dudé en compartirte mi historia. Espero que pueda salir en otro video de esta saga. Esto pasó aproximadamente hace un año. Mi abuela tenía 85 años cuando pasó lo que te contaré. Ella estaba enferma del corazón. Tenía 2 semanas internada. Nos dijo el médico que estaba muy mal y que no le quedaba mucho tiempo. Al mes falleció. El día que fuimos a enterrarla, vi algo sumamente extraño. Yo estaba muy triste por su partida, ya que había sido como una segunda madre para mí. Fui a darme una vuelta en el panteón para distraerme un poco. Llegando casi al final, veo un perro sentado con sus 2 patas delanteras arriba de la tumba y con su cabeza pegada a sus patas delanteras. Yo solo escuché como si murmuraran o rezaran. Me acerqué un poco, ya que me sorprendió mucho verlo de esa forma, y no estaba segura de que ese sonido proviniera del can. Con temor a que me viera, me puse a 1 metro de distancia. Al estar atrás de él, me asombré y me aterré tanto, ya que me di cuenta que el perro estaba rezando. Escucho unas pisadas que me hacen voltear, pero no era nadie. Al dirigir la mirada a donde estaba aquel can, pareciera que desapareció. Yo me levanté para dirigirme a donde estaba mi familia, pero al pararme y girar, estaba ahí el perro, viéndome. Te lo puedo jurar que sus ojos se veían como los de un humano. Me fui corriendo. Para mi fortuna, mi familia ya se estaba yendo. No tengo explicación alguna ante lo que vi, pero desde ese día siempre voy acompañada a ver a mi abuela, ya que no quiero encontrarme con ese perro. Incluso luego hay veces que lo sueño, parado justamente en la tumba de mi abuela, queriéndome decir algo. Espero lo pongas en un video. Hoy voy a contarte unas anécdotas que me motivó a hacer este video. La primera trata de un familiar cercano que me contó algo sumamente perturbador y extraño. A continuación les voy a contar una vivencia que le pasó a mi tío. Esto pasó en los años 2000. Mi tío vivía en la Roma, a unas cuantas cuadras de la casa de las brujas. Él para su trabajo siempre tenía que pasar por ahí. A veces se quedaba hasta tarde de su trabajo, tan tarde que por la hora no alcanzaba medio de transporte y se tenía que venir caminando hasta su casa. Él siempre que pasaba le entraba un morbo por asomarse, ya que le habían contado muchas historias que habían pasado en ese oscuro lugar. Pero él no creía en lo que decían. Una noche pasó lo peor. Regresando de su trabajo eran las 12 de la noche en punto. Cuando pasó por ahí, él recuerda muy bien la hora, ya que esa historia lo dejó marcado para toda su vida. Al momento de pasar se soltó una fuerte lluvia. En la puerta de la casa había un pequeño techo, el cual decidió atajarse para no mojarse, ya que se había soltado fuerte. Se recargó en la puerta ya que venía cansado del trabajo. Para su suerte estaba abierta y no dudó en meterse a refugiarse, ya que entrando atrás de la puerta están unas escaleras. Decidió sentarse pero con el pendiente que no le fueran a decir nada.
Al momento de voltear a su alrededor, vio un perro en el pasillo de arriba amarrado. Él sintió feo porque ese perro se estaba mojando. Esperando que no saliera ningún inquilino, subió a amarrar al perro donde no se mojara. Le dio miedo porque el perro tenía una expresión en su cara muy rara. Pensando que lo iba a atacar, lo dudó un poco, pero su remordimiento fue lo que le hizo acercarse. Así que decidió desatarlo y amarrarlo en otro lado. Se dio cuenta que era manso. Al bajarse a esperar que pasara la lluvia, escuchó una voz muy perturbadora. Tanto así que sintió una presencia que le hizo voltear a todo a su alrededor. Pero no vio a nadie, solo al can. Todas las puertas cerradas, las pocas ventanas que se alcanzaban a ver también cerradas y las luces apagadas. Él no se quiso sugestionar ni preocupar, así que lo dedujo a su cansancio que traía por su trabajo. Pasando unos minutos volvió a escuchar la misma voz, pero ahora la escuchó detrás de él. Le entró el temor, y es ahí cuando voltea atrás de él, y no había nadie. Para su sorpresa dirigió su mirada al lugar donde estaba el perro. Pero ya no estaba ahí amarrado, solo estaba la cadena. No pudo alguien haberlo metido a alguna casa. Él escucharía el ruido o visto a alguien. Tampoco pudo bajar, ya que donde está él sentado el perro tenía que pasar por ahí. Le entró tanto el temor que decidió irse a pesar de la fuerte tormenta. Al abrir la puerta y salir, para su mala suerte el perro estaba ahí afuera. Tenía una cara muy extraña, casi parecido al de una persona. Sus ojos tenían una mirada penetrante y sonreía casi como lo hace una persona. De hecho, dice mi tío que abrió su hocico como si se tratara de decir algo. Él no podía creer lo que estaba pasando. No puede explicarse cómo se pudo desatar, pero sobre todo le impactaba el aspecto que ahora poseía, ya que se veía completamente diferente a como lo había visto cuando subió. Así que sin pensarlo, se dirigió a su casa corriendo. A cada rato volteaba para ver si no lo seguía ese perro. Pero no, él se quedó en el edificio. Llegando a su casa se puso a pensar en la voz que escuchó. Llegó a la conclusión de que fue el perro quien había hablado, y por todas las historias que se contaban, asimiló que pudo ser una bruja o algo siniestro que habitaba en el cuerpo de aquel canino. Pero a ciencia cierta, nunca supo qué fue lo que pasó. Terminando el mes, se mudó de domicilio y de trabajo. Ya ninguno se queda hasta tarde por el temor de vivir algo parecido. El perro que habla por las noches. Esta historia que les contaré a continuación le pasó apenas a una tía, hermana de mi mamá, llamada Aurelia. Apenas hace 2 meses. Ella tiene una veterinaria en la colonia Doctores. Lleva apenas 3 años con su negocio. Afortunadamente le ha ido bien, ya que también tiene pensión para las mascotas. Esa semana que pasó lo que les contaré a continuación, le habían llevado primero 2 perros para pensión, ya que sus dueños iban a salir de viaje y no tenían con quién dejarlos. Al siguiente día operó un perro para extraerle un tumor, el cual tenía que quedarse para ver cómo había salido de la operación. Ese mismo día, más tarde acudió una señora, la cual fue a dejar un perro, también para pensión, baño y otros servicios. Desde que entró, notaron que el perro tenía una apariencia extraña. Su cara no se veía como la de un perro. Su mirada era perturbadora, fría y rara. Se quedaron con miedo por el aspecto que traía. Sin embargo, lo aceptaron, ya que solo iba a quedarse esa noche. Era realmente poco tiempo, pero vaya error. Ese día todo estaba tranquilo. Veían al perro cómo actuaba. Realmente tenía aptitudes de humano. Se quedaba quieto, viendo de un lado a otro a la gente pasar. Cuando estaba con otros perros, parecía no importarle su presencia. Mi tía dice que no los olfateaba ni ladraba, solo se les quedaba viendo. Pensaron que aquel perro estaba enfermo o algo parecido por su actitud. Cuando cerraron, dejaron a los perros en sus respectivas jaulas, pero esa noche empezó a pasar cosas sin explicación. Mi tía ahí renta el local. Es un edificio donde en planta baja es la veterinaria y los demás pisos son departamentos rentados, los cuales ya están habitados. Se escucha si un perro ladra, si hablan o se les cae cualquier cosa. Pareciera
que las paredes y techo fueran de papel. La vecina de arriba al siguiente día le mencionó que eran exactamente la 1 de la mañana cuando empezó a escuchar ruidos extraños provenientes de abajo. Ella sabe que a esa hora no hay nadie quien pueda hacer esos ruidos. De pronto se dejaron de escuchar, pero a los pocos minutos se volvieron a ser presentes. Llamó rápidamente a su esposo para que escuchara, ya que pensó que se los había imaginado. Cuando se quedan parados en silencio para escuchar con mayor claridad, se hace presente una voz gruesa, como de una persona. No entendían bien lo que decía, pero se escuchaba claramente, como si una persona hablara. Incluso también escucharon cómo los demás perros empezaron a llorar. Eran llantos desgarradores de terror. Se escuchaban como si hubieran visto algo siniestro. No sabían si llamar a mi tía por la hora o qué hacer al respecto, más que nada por los animales. Solo se asomaron por la ventana, pero no había nadie. Decidieron esperar a que abriera. Más tarde, ya no se escuchó ni un solo ruido. En la mañana, cuando abrieron, los vecinos fueron directo con mi tía. Le dijeron lo sucedido, pero ella no les creyó. Solo les dijo que pudo provenir de las casas de al lado. Ellos seguros de que se escuchaban ahí abajo, porque escucharon a los demás perros llorar. Ella se quedó pensativa si en verdad fue en la veterinaria, ya que todo se encontraba normal, como el día anterior. Ese día tenían que venir a recoger al perro, ya que era la pensión por esa única noche. Pasaron las 11 de la mañana y no venía nadie. Su dueña había dicho que su hija iba a venir por él a las 9 de la mañana. Pensaron que a lo mejor tuvieron un imprevisto, el cual les impidió llegar a la hora estipulada. Los sacaron a pasear con los demás perritos. Ellos parecían tenerle bastante miedo. Se pasaban del otro lado. Cuando los llevaban al parque, él solo se quedaba sentado en la banca. Parecía estar sentado como una persona. El can seguía ahí. No habían ido por él, ya que siempre para cualquier servicio deben dejar algún número, pero al momento de llamar, nadie contestó. Antes de cerrar, vieron que el perro que habían operado empezó a sangrar. Algo se le había complicado de la operación. Mi tía decidió quedarse toda la noche para operarlo de nuevo, junto con otra doctora. Terminaron de operarlo a las 12 de la mañana, pero decidieron quedarse a dormir allí, ya que no iban a encontrar transporte para sus hogares. También para observar cómo reaccionaba el can. Limpiaron todo y después cenaron, mientras platicaron. En eso mi tía sintió una mirada. Pensó que era el perro, que ya se le había pasado el efecto de la anestesia. Pero no, era aquel can que actuaba de manera extraña. Estaba sentado en su jaula, viéndolas macabramente. Las dos tenían miedo, pero ya era tarde para irse. Luego de un rato decidieron dormir un poco, para descansar. En eso, un ruido despertó a su trabajadora. Al abrir los ojos, la reja de la puerta de aquel perro estaba abierta. No encontró alguna explicación lógica ante lo ocurrido. Se pregunta hasta la fecha cómo fue posible que la abriera, ya que es necesario levantar una palanca y jalarla para que se quite el pasador y pueda abrirse. Pensaron que el perro quería comer o tomar un poco de agua. Con miedo intentó de nuevo dormirse, pero al apenas cerrar los ojos, escuchó cómo la llamaban por su nombre. Raquel, Raquel. Con una voz demasiado gruesa, volteó a todos lados y no había nadie. Cuando regresa su mirada al frente, ahí estaba aquel perro, sentado, viéndola fijamente. Ella asustada despertó a mi tía y le dijo que el perro se le quedaba viendo raro. Incluso le habló por su nombre. La vio tan asustada que le dijo que se calmara. Fue a buscar al animal para meterlo en su jaula,
pero no lo encontraba. De pronto, la misma voz se manifiesta, diciéndoles: ¿Me buscas a mí? Voltea para todos lados y no hay nadie más que ese maldito perro. Pero ahora estaba sonriendo, mostrándole sus colmillos. Las dos ahora ya habían escuchado al perro hablar. Los demás perros empezaron a llorar del miedo. Ellas tenían miedo que algo les fuera a hacer a los demás canes. Sin dudarlo abrieron el local para ver si aquel perro se salía. Ellas solo se fueron corriendo hacia el parque que estaba enfrente, donde paseaban a los perros. Pasaron como 10 minutos, cuando regresaron con el temor de que siguiera ahí. Al llegar los vecinos, estaban abajo, preguntándoles que si estaban bien, ya que habían escuchado ruidos y voces. No querían preocuparlos, así que solo les dijeron que alguien se quería meter al local. Después de ese día, afortunadamente, ya no han visto a ese perro. Hasta la fecha, mi tía piensa que la señora que lo fue a dejar sabía que el animal actuaba de manera extraña. Lo más probable es que lo abandonaran ahí, ya que no fueron por él y jamás le contestaron. Yo creo, por lo menos saqué mi teoría, que aquella señora que lo llevó pudiera ser una bruja, la cual lo dejó ahí y no era un perro. Era algún ente o incluso un demonio que tomó esa forma para que pudiera llevarse algunas almas de los demás perros o incluso de los trabajadores y de mi tía. Eso es lo más coherente que le veo a esa experiencia. José Rubén Aidar nos cuenta: Buenas noches. Espero que te encuentres muy bien. Solo dime, Aidar. He escuchado varias historias de animales actuando como humanos y tengo una historia. No extraordinaria, pero sí particular. Vivo en el estado de Campeche y por los rumbos por los que vivo se encuentran historias de las más extrañas. Y esto me pasó este año. Una noche tuve que salir a comprar comida para mis perros. Ya era muy noche. En la ida a la tienda no pasó nada inusual, solo que la noche era muy fría. En el retorno a mi casa venía cargando 2 sacos pequeños de comida y como no había llevado mi celular, no sabía qué hora era. Así que le pedí la hora a un señor que vivía por donde pasaba. Le pregunté y me dijo que eran exactamente las 11:58. En el último tramo de mi trayecto, tanto de ida como de vuelta, tengo que pasar por una casa abandonada, llena de maleza, de hasta metros de altura. Y para peor, este tramo está demasiado oscuro. Al voltear por puro instinto, vi algo. De entre la maleza, algo se asomaba de la parte más oscura. De ahí salió algo. Era como un perro. Lo extraño es que estaba erguido en 2 patas. Su aspecto era como ver un viejo demacrado. En vez de patas delanteras tenía como manos muy huesudas. Sus patas estaban semi-extendidas. Su caja torácica era amplia, como la de un anciano, y la cabeza era como proporcional al cuerpo, grande y alargada como la de un galgo. Se acercó a mí, dando saltos como de canguro, o como si fuera el personaje de Gollum, de las películas del Señor de los Anillos. Extendió sus manos, entre comillas, a los sacos de comida. Al verlas, como te digo, eran dedos largos y esqueléticos. Las palmas eran combinación de humanas y almohadillas de perro. Tomó uno de los sacos y asintió, como en gesto de agradecimiento. Lo raro para mí fue que no sentí nada, ni miedo ni temor, más bien como indiferencia. Solo di un par de parpadeos y esa cosa desapareció. Llegué a mi casa y atribuí todo eso debido al cansancio de la universidad, así que no le dije nada a mi familia. En la universidad, al día siguiente, me estuve sintiendo raro, como si el estómago estuviera con indigestión y vómitos, y todo el día estuve así. En medio de una plática, le dije a mi mamá lo que había acontecido la noche anterior. Ella se quedó pasmada al escucharme, y enseguida le pidió a mi abuela que me hiciera una limpia. No entendía su preocupación en ese momento. Y es que yo siempre me he considerado ajeno a esos temas,
así que simplemente lo ignoré, pero me molestó que me obligaran a pasarme un huevo por la cabeza por 5 días. Fue extraña esa experiencia, pero me han pasado cosas muy raras a lo largo de mi vida. Y no solo a mí, sino a toda mi familia, por lo que creo que esto ya es de sangre, si se podría decir así. Y por las historias de por donde vivo, no se me hace tan rara esta vivencia que tuve, ya que suelen pasar cosas igualmente de extrañas que esta. Gato hablando. En esta anécdota fue contada por Rubén. Te sigo desde hace poco, pero tengo una vivencia que pasó hace 3 meses, y ahora veo que está de moda el peculiar tema de animales actuando como humanos. No sé a ciencia cierta que sea o que lo cause, pero esto que te voy a contar me dejó pensando en todos esos casos que hay en internet. Yo vivo en unos edificios por el desierto de los Leones, en el callejón Eucalipto. Yo tengo poco de haberme mudado en aquel lugar. Vivo con mi esposa. Desde días anteriores escucho donde vive una vecina con su gato, una voz como si de una niña se tratara. Le conté a mi esposa lo que escuché aquella noche, a lo cual no me creyó. Le dije que cuando la escuchara la iba a despertar. Y es ahí cuando se escucha la tétrica voz. Desperté a mi esposa para que la escuchara. Se quedó extrañada porque ella, que se queda en la casa, ve cómo esa señora sale siempre sola. No se ve que tenga niños o algo que genere esa voz. Solo tiene un gato de mascota, y sé que a veces ellos pueden generar sonidos o chillidos que se parezcan a los de un bebé, pero eso que escuchamos eran palabras bien articuladas. Había días que podíamos escuchar esa voz, no siempre la escuchábamos, pero un día pasó algo siniestro. Yo lo llamaré así porque no tengo explicación alguna ante lo ocurrido. Ese día hubo junta vecinal, ya que teníamos asuntos que arreglar. Dialogando entre nosotros sobre los temas a tratar, estábamos afuera en el patio, y en ese momento el gato de la vecina se aparece. Era un gato rayado, con unos ojos verdes. Él estaba raro, o al menos eso es lo que yo veía. Su dueña traía comiendo un pan, pero su gato se acerca a ella, y es aquí cuando lo extraño viene. Se para en 2 patas pegadas a su pierna, estirándole las patas de enfrente hacia arriba, y en ese momento sale una voz de aquel felino diciéndole: «Dame». No solo yo lo escuché, sino todos los vecinos. Todos nos quedamos asombrados por aquel hecho, preguntándonos entre nosotros qué fue lo que escuchamos. Terminando la junta, me dirigí a mi departamento, perturbado y con muchas preguntas sin respuesta. Le conté a mi esposa en cuanto llegó, ya que tuvo que salir por una emergencia familiar. Sacamos la conclusión que aquella voz que escuchábamos en la casa de aquella vecina era el gato. Esa es mi historia, espero que tú sí me creas, ya que al contarla nadie me cree, pero haberlo vivido y escuchado me congela la sangre, ya que todavía tiene a esa mascota, y no sé cómo a ella se le hace normal ver que su gato habla. Esta historia me recuerda a la que subiste con el gato que habla, que dice nada, jugar. Te mando un saludo y gracias por leer mi historia. A continuación les voy a contar una segunda historia que le pasó a una compañera de la secundaria. Esto pasó cuando mi compañera iba en 2º año de secundaria. Para entonces no tenía mascotas, ya que tuvo un perro que por avanzada edad falleció y todavía estaba de luto. Así que no quería una mascota nueva. Pasando los días, su mamá, como la vio muy triste, pensó en comprarle un gato. Al llegar a su casa, después de un estresante día, su mamá le dio la nueva noticia de que iban a tener otra mascota, y es ahí cuando le muestra el nuevo integrante de la familia, un gatito muy chiquito, de apenas 3 meses, llamado Tommy, de color negro. Ella al principio no lo quería, ya que, como les dije, se le había muerto su mascota. Pasando los días se empezó a encariñar con él, a tal grado que siempre dormía en su cama. Una noche despertó y no vio a Tommy. Al bajar a buscarlo estaba muy oscuro, ya que era de madrugada. Para no despertar a sus padres, le habló muy bajo con apenas un susurro. En la sala tenían una ventana que daba al patio.
Se alcanzaba a ver un poco hacia afuera, donde tenían unos pequeños juegos, ya que la cortina estaba recorrida. Es ahí cuando voltea, y solo se alcanza a ver unos ojos con un umbral muy intenso. Ella salió a ver si era su gato, y efectivamente era él. Lo reconoció por el collar que traía. Pero lo perturbador era que estaba sentado en el columpio como un niño, jugando y meciéndose con una sonrisa enorme, que dejaba ver esos largos colmillos, más largos que los de costumbre. Ella se quedó perturbada, no sabía qué hacer, tenía mucho miedo. Se metió corriendo a su cuarto, desde ahí se alcanzaba a ver al patio, y vio claramente cómo el gato movía su mano, saludándola. Ella con mucho temor corrió al cuarto de sus padres, despertándolos y contándoles lo que había ocurrido. Se dirigieron al patio y para su sorpresa él ya no estaba ahí, solo el columpio moviéndose. Al regresar a su casa, el gato estaba sentado en la sala como una persona, viéndolos fijamente con esa cara seria. Su papá, temeroso, agarró la cortina de una ventana para atraparlo. Ya teniéndolo, simplemente lo soltó en la calle. Ya no volvieron a saber más de él. Hasta la fecha, ya no quiere volver a tener alguna mascota, por miedo a esta aterradora vivencia. Esta historia me contó mi compañera, que no se había atrevido a contarla por temor a que no le creyeran, y hasta tercer grado me la contó. Es en este momento que me pongo a pensar en todas las historias tan extrañas que se viven a diario con las mascotas, esas que habitan en nuestros hogares y forman parte de nuestras familias. Estas fueron 2 historias que vivieron 2 conocidos y dejan mucho que pensar sobre este tema tan perturbador. Traje un perro a casa que no era un perro. Hola Maronza, mi nombre es Aurora. Apenas me suscribí a tu canal. Me gustan mucho tus videos. Es por eso que decidí mandarte una de tantas experiencias que tengo. Esta historia que te compartiré me marcó tanto, al punto para ya no querer tener mascotas en mi casa. Verás, por donde yo vivo hay un panteón, el cual dentro, los que cuidan las tumbas tienen perros que fueron abandonados en el panteón. Eso lo sé porque mi papá conoce al que hace las lápidas hace ya bastante tiempo. Él vive ahí y cuida de los animales. Siempre que voy los acaricio, ya que me gustan mucho las mascotas. Hace poco fuimos a visitar a mi tía al panteón, ya que fue su cumpleaños. Le dejamos sus flores, le pusimos las mañanitas y después de estar un rato con ella, decidimos irnos. Para eso, el amigo de mi papá ya nos había visto e iba en dirección con nosotros, para decirnos que si no queríamos adoptar a un perrito, que hace 2 noches, él, dando su rondín, vio cómo lo aventaron en una caja, la cual él pensó que era un trabajo de brujería, ya que siempre los avientan por ese lado, que no pasa mucha gente por esa calle. Nos dice que esa noche la caja se empezó a mover y empezó a chillar. Él sin pensarlo la abrió y para su sorpresa era un perro, vivo, de tamaño pequeño. Él decidió llevarlo a su casa a darle de comer y agua. Pensó que lo habían utilizado para algún trabajo de brujería, pero no se veía golpeado, ni con marcas. Lo dejó toda la noche, pero en la mañana siguiente, sus perros le gruñían. Veían algo raro en él. Lo extraño es que eran todos, no solamente uno. Le dio miedo que lo fueran a morder. Lo encerró en un cuarto, pero no lo puede tener, por lo mismo que sus perros no lo aceptan. Por eso nos decía que si no lo queríamos adoptar. Lo pensábamos mucho, ya que ya teníamos un perrito. Convencí a mi papá que lo adoptáramos para que le hiciera compañía a Nilo, así se llama mi perrito. Él terminó accediendo, nos lo llevamos a casa, se lo presentamos a Nilo y cuando lo vio se espantó tanto que se salió corriendo. Pensamos que era por ser un extraño para él, pero que con el tiempo se acostumbraría. Pero no, Nilo siempre se va a dormir conmigo a la cama, pero esa noche no quería salir de su casita, que estaba en la sala. Él nunca actuaba así. Mi hermano, que no vive con nosotros, tiene perros, y cuando viene a visitarnos, él juega con ellos. Le dejé la puerta del cuarto abierta, por si quería entrar. El otro perro lo dejamos en el cuarto de mi hermano, que nadie lo ocupa, en una cajita de cartón, en lo que le comprábamos su camita y demás cosas. Pero como Nilo le tenía miedo, le dejamos la puerta cerrada. Era la 1 de la mañana y ya me estaba ganando el sueño.
Le volví a llamar a Nilo para que viniera, pero no me hizo caso, así que ya no insistí. Cuando ya estaba durmiendo, sentí una mirada rara. Eso hizo que me despertara. Por un momento pensé que era Nilo. A veces le da miedo subirse a la cama por sí solo. Tengo que cargarlo para subirlo. Pero abrí los ojos. Volteé hacia los lados y no había nadie. Algo me decía que volteara enfrente. Ahí fue cuando vi unos ojos muy brillantes. Por un momento pensé que era mi perro. Pero lo raro es que los ojos estaban brillando, como si estuviera la luz prendida, reflejada en sus ojos. Lo extraño es que no entraba luz de afuera. Estaba totalmente oscuro. Agarré mi celular para alumbrar con la linterna, pero al momento de encender la luz, como por arte de magia, ya no se veían los ojos. Revisé por todo el cuarto, pero no había rastro de mi perro. Fui a su casita para ver si estaba ahí, y efectivamente estaba ahí durmiendo profundamente. Entonces, ¿qué era eso que vi en mi cuarto? Si no fue Nilo, ni el otro perro porque lo dejé con la puerta cerrada, ¿qué fue lo que estaba en mi cuarto? Por un momento pensé que lo había soñado. Al dar la vuelta para ir a mi cuarto, se escuchó cómo abrieron la puerta del otro cuarto, donde estaba el perro. Yo claramente escuché la manija y la puerta abrir. Volteé rápidamente y alcancé a ver cómo cerraron la puerta. Para que no alcanzara a ver quién la abrió, me dio miedo ir a ver. Pensé que alguien se había metido en la casa a robar. Fui con mis padres a decirles. Al llegar a su cuarto, los dos estaban dormidos, así que los desperté y les dije lo que había visto. Mi papá rápidamente se bajó, checó toda la casa y no había nadie, pero al entrar al cuarto donde se suponía que estaba el otro perro, dijo que se escuchó una voz demasiado gruesa que le dijo: Él es muy escéptico ante las cosas paranormales, así que no le dio importancia y se asomó debajo de la cama, por todas partes, ya que no encontraba al otro perro, pero no estaba en el cuarto. Parecía como si se hubiera salido. Fue al cuarto donde estaba con mi mamá y nos dijo que nadie se había metido a la casa, que todo al parecer estaba bien. Lo único raro es que no encontraba al perro. Nos dijo que cuando lo estaba buscando, escuchó una voz de una persona, pero él pensó que provenía de afuera. Lo fuimos a buscar afuera de la casa para ver si no se había salido, pero no aparecía. Antes de irnos a dormir, fui a cerrar la puerta donde estaba el can y al entrar para jalarla, ahí estaba el perro en su caja. Les grité a mis padres. Fueron corriendo. Lo vieron también. Pensé por un momento que se había escapado. Lo llevé a dormir conmigo, lo subí a mi cama, me acosté, pero no podía dormir. Yo creo que se me fue el sueño por el susto. Entonces me puse a pensar, ¿qué era eso que había visto? ¿Quién cerró la puerta si no había nadie dentro más que el perro? Y los ojos que vi en mi cuarto eran de un perro, pero el mío estaba dormido. Entonces eso quiere decir que fue el otro perro. Me quedé pensando en cómo puedo abrir la puerta si la manija se tiene que dar vuelta para que se pueda abrir. Si él hizo la voz que escuchó mi padre cuando se asomó, ¿y por qué no estaba cuando lo buscó? Son muchas preguntas que me estaba haciendo. A lo mejor solo me estaba sugestionando, pero sabía que no era así. Volteé hacia donde estaba el perro. Para mi fortuna, estaba dormido. Así que solo me dispuse a dormir. Después de unas horas, sentí una respiración muy profunda en mi oreja. Incluso sentía el aire que emite la respiración. No quise alarmarme, así que solo entreabrí los ojos. Lo que fue horrible. Era el perro, viéndome fijamente, haciendo esa respiración, parado en dos patas sin caerse. No sabía qué hacer, si quedarme ahí o levantarme e irme. Me le quedé viendo y el perro, poco a poco, formaba una sonrisa macabra, dejando ver sus colmillos. Pensé que me iba a atacar, ya que abrió su boca, pero solo fue para decirme: Sé que me viste. Lo raro fue que no articulaba palabras, solo salió la voz de su hocico. Como pude, grité fuertemente. Gracias a eso el perro se bajó y se fue corriendo. Cuando llegaron mis padres, solo les dije que fue una pesadilla, ya que pensé que si les decía la verdad, no me iban a creer. Me fui a dormir con ellos y a la mañana siguiente fue el panteonero a mi casa con una caja de cartón. Pensé que venía a llevarse al perro, bajé para decirle que se lo llevara.
Él solo dijo que encontró la caja donde venía el perro. Él la agarró para tirarla y se dio cuenta que en la parte de abajo decía: lo que está aquí no es un perro. Al escuchar eso, sentí cómo se me heló la sangre. Ahora estoy más segura que lo que vi fue al perro, o lo que fuera eso. Abrí la puerta. El panteonero dijo que le dieran al perro. Mi papá sin dudarlo se lo dio. Parecía que sabía algo o había visto algo. Yo estaba aliviada de que se lo hayan entregado. Después de eso, yo le dije a mi papá lo que había pasado y me dijo: sí, hija, ya sabía que el perro actuaba raro. La voz que escuché en el cuarto de tu hermano fue de él, pero no quise espantarlas. Por eso se lo entregué. Yo me sentía más aliviada después de saber que sí me creyeron y que el perro ya no estaba en la casa. Después de eso también Nilo se sentía más tranquilo. Él presentía algo con el otro can. Al día de hoy no he vuelto a saber del perro. Mi papá le ha preguntado al panteonero qué hizo con el perro, pero él no le dice nada, y a decir verdad, no me gustaría enterarme. Esta historia me la habían mandado desde que hice el último video de perros actuando como humanos. La quería guardar para otra recopilación de estas experiencias, ya que el último video de esta saga tiene 1 año. Estas historias, que sin duda dejan pensando a cualquiera. Pasemos con la historia. Hola Maronza, te mando un cordial saludo. Mi nombre es David Oseguera. Vi tu último video de animales actuando como humanos. Me gusta mucho ese tema, aunque también me perturba demasiado el pensar cómo es posible que las mascotas actúen de esa manera. Con lo que me sucedió, ya lo veo de otra manera y creo en lo que menciona la gente en sus historias. Es por eso que te mando esta historia, que la verdad me dejó perturbado, que hasta la fecha ya no quiero tener más mascotas por miedo a vivir lo mismo. Yo antes era muy amante de ellas. Siempre que fallecía alguna, adoptaba otra, pero esta fue la excepción. Esto pasó hace 3 años. Tenía un perrito talla pequeña de raza maltés que lamentablemente tenía poco de haber fallecido de viejo. Estaba muy triste por su partida, por lo mismo que sabían de mi pérdida. Un amigo me dijo que habían abandonado un perro en su trabajo. Él trabajaba en un estacionamiento en el turno nocturno. Al ver las cámaras de seguridad, se percató que un coche lo aventó en una bolsa hacia el fondo del lugar. Al escuchar el ruido, fue corriendo a ver qué era y ahí vio el bulto. Lo abrió y era una perrita. No tenía corazón para dejarla así. Ella lloraba y buscaba por todos lados a sus dueños, pero él sabía que ya no volverían. La amarró con un lazo viejo que tenía, le dio un poco de su comida y ahí pasó la noche. Se quedaría en lo que veía qué hacer con ella. Desafortunadamente el dueño le dijo que si no se la llevaba, la iba a sacrificar. No la quería ahí, ya que a él no le gustaban los animales. Siempre los andaba corriendo, les echaba agua. Él pensó qué hacer con ella, y ahí se acordó de mí, y por eso me dijo de la perrita. Yo la verdad no la quería adoptar, porque era muy poco tiempo de que mi perrito se había ido. Sentía que lo iba a suplantar. Mi amigo insistió, me mandó fotos y me terminé enamorando de ella. Fui a su trabajo y me la llevé a mi casa. Le di un baño y comida y terminó durmiéndose casi todo el día. Se levantó y fue a verme. Algo que noté fue que tenía una mirada peculiar. Parecía como si me estuviera viendo una persona. Incluso llegué a ver que no tenía comportamientos como los de un perro. La veía sentada en el sillón como una persona. Incluso parecía que veía la televisión. La dejaba prendida y ella parecía prestar atención, como si entendiera lo que decían. Porque veía cómo movía sus orejas y volteaba la cabeza de lado, como cuando le dices algo. Me dio miedo, pero no quise sugestionarme y creí que era normal. Así pasaron los días cuando una noche en especial, yo estaba en la cocina cenando. Debo aclarar que vivo solo. Ahora con mi perrita que nombré Daisy. Esa noche escuché como susurros. No se escuchaba con claridad, pero sabía que provenían dentro de la casa. Pensé que alguien se había metido en mi departamento.
Fui a ver de dónde provenía ese ruido. Me percaté que era de mi cuarto, así que me acerqué lentamente sin hacer ruido. Pero lo extraño, y antes de que abriera, se escuchaba el caminar de Daisy, sus típicas pisadas. Por un momento pensé que alguien se metió y quería hacer algo. Con miedo abrí de golpe, y lo que vi me dejó perplejo y sin palabras. Cuando abrí no vi a nadie más que a ella. Se me quedó viendo fijamente. Lo peor es que nadie pudo haber entrado por la ventana de mi cuarto, ya que estoy en un 5º piso y es bastante alto. De todas maneras revisé bien cada lugar, pero mi perra solo se me quedaba viendo sin moverse. Me seguía con la mirada. Salí del cuarto pensando en qué fue lo que escuché y si ella había hecho esos susurros. La verdad, sí estaba espantado, pero no quise sugestionarme y lo dejé pasar. Pero otra vez pasó algo con ella. Cuando llegué del trabajo, empecé a buscar la llave en mis bolsas. Antes de ponerla en la perilla, escuché una risa dentro. Era tal cual una carcajada. Rápidamente se me vino a la mente lo que viví con ella el otro día. Esta vez ya no pensé que alguien se había metido. Abrí sigilosamente y me percaté que estaba sentada en el sofá con la televisión prendida. No se percató de mi presencia y seguía observándola. Pero las llaves se me cayeron del susto y se dio cuenta que la vi. Pensé que iba a actuar de manera normal, pero se fue corriendo al cuarto. Ya no tenía duda que ella había hecho esas voces, pero no tenía que verme miedoso. Yo, a pesar de todo, trataba de actuar normal, como si nada hubiera pasado. Pero por dentro estaba muriéndome de miedo, preguntándome qué perro tiene esos comportamientos. Porque se fue corriendo, como si se hubiera evidenciado. Ya no quería tenerla conmigo. Cada noche estaba asustado sin poder dormir, por pensar en qué cosa haría, o peor aún, ahora que sabría que no era un perro, podría hacerme daño. Empecé a postear su foto en diferentes grupos sobre adopciones de animales para que alguien más la adoptara. Mientras alguien se interesaba por ella, yo la tenía en mi casa. Le daba de comer, su agua, la sacaba a pasear como si nada. Tenía cada vez más miedo de llegar a casa. Un día, llegando del trabajo, unos vecinos me dijeron algo que me dejó helado. Me los encontré fuera de mi departamento. Ellos viven justamente arriba. Me dijeron: «Buenas tardes, vecino. No quiero problemas ni nada, pero solamente quiero pedirle de favor que la persona con quien vive no haga mucho ruido porque despierta a mi bebé». Yo no entendía lo que me decía y le pregunté: «¿Cómo?», con una cara de confusión. Él me dijo: «Es que cuando usted se va, se escuchan carcajadas muy fuertes, como alguien grita, golpes en las paredes. No te quería decir nada por pena, solo te lo comento para que hables con él». A lo que yo le contesté que vivo solo con mi perro. Él no me creyó y me rectificó lo que me dijo. Pensaba en contarle lo que pasaba con Daisy, pero me iba a tomar de loco. De hecho, todavía no lo puedo creer. Así que le dije que hablaría con él, que no se preocupara. Cuando abrí, vi que ella estaba escuchando lo que me decían. Se me quedó viendo fijamente. No quise verla y me puse a hacer otra cosa. Pasaron los días y afortunadamente alguien se interesó en ella para adoptarla. Se la entregué con remordimiento de no advertirle lo que le pudiera pasar. Solo le comenté que la habían abandonado en un estacionamiento y que yo la tuve en mi casa, en lo que le encontrábamos un hogar definitivo. Con miedo me despedí de ella para que no sospecharan. La subieron a su coche. Daisy estaba sentada en la parte de atrás, observándome con esa mirada de humano. Llegué a mi casa y me sentí aliviado de ya no volver a verla. Ahí decidí ya no tener alguna otra mascota por miedo a que se comportara igual o peor. Incluso me da miedo si veo un perro en la calle. Cuando me pregunta mi amigo cómo está, yo le miento y le respondo como si la tuviera todavía. Y hasta ahora me pongo a pensar que ese es el motivo por que la abandonaron. Por comportarse como una persona. Esa es mi historia. Espero escucharla en el siguiente video.
Saludos. René Alejandro nos cuenta: Hola, buenas noches, Stan y comunidad. Mi nombre es Alejandro. Te escribo de Ciudad Chihuahua y te quiero contar. Tengo de mascotas 2 gatos, uno de 2 años y el otro de 6. Siempre les doy libre albedrío para que estén por toda la casa y que puedan salir por la ventana de mi cuarto, la cual nunca cierro. Cuando termino mi rutina en la escuela y llego a casa, o cuando salgo de mi trabajo en el hospital y regreso durante la noche, ellos salen a pasear. Al momento de escucharlos entrar, siempre entran ambos a mi habitación y me reciben de manera juguetona y cariñosa, comportamiento al que me fui acostumbrando con el paso de los años. Juego con ellos, les sirvo agua y comida, y durante la noche, en ocasiones, suelen dormir a mis pies en la cama. Recientemente, hace como 2 semanas para ser exactos, mi gato menor, el de 2 años, llamado Orión, volvió a casa cuando iba entrando al regresar del hospital. Pero Stick, que es el mayor, de 6 años, no regresó. Pasó la noche y no volvió hasta 2 días después. Creí que tal vez estaba durmiendo en el techo de mi casa, o en la casa de algún vecino, o que tal vez estaba pasando el rato con otros gatos. Y lo último que pensé es que se hubiera extraviado, lo cual no tenía sentido, ya que llevaba 6 años saliendo y viniendo a la casa, y a ambos gatos en sus collares les tengo grabado mi número por si ocurre algo. Te reitero, después de analizar todas las posibilidades, Stick regresó a los 2 días, pero regresó diferente. No me recibía igual que Orión. Ya no jugaba conmigo, y lo más extraño de todo era que no comía nada. No tocaba ni siquiera el agua. Además, Orión empezó a tenerle miedo. No se le acercaba y solo se quedaba en algún rincón de la casa observándome. Esto sencillamente lo ignoré, y yo seguí con mi día a día, hasta que una noche sentí un peso ligero enseguida de mi cabeza, en la almohada. Por inercia moví un poco mi pie y pude sentir a Orión, mi gato pequeño, y por lógica deduje que Stick fue el que se había subido hasta mi almohada. Tengo el sueño muy ligero, y eso fue más que suficiente para estar en mis 5 sentidos en esa madrugada. Me volteé y le di la espalda a mi gato. En cuanto me di la vuelta, se acercó a mi nuca. Sentí una respiración muy pesada y posteriormente una voz que venía de él, la cual decía: «Ya sé que tú sabes que no soy lo que crees», dándome a entender que eso, sea lo que sea, ya no era mi gato, sino algo más. Me di la vuelta sorprendido y mi gato salió corriendo por la ventana. Me quedé en shock por lo que había escuchado y posteriormente un escalofrío invadió todo mi cuerpo. Sé que puede sonar cruel, pero en cuanto salió de la casa fui rápidamente a cerrar la ventana y ya no pude dormir el resto de la noche. Actualmente mi gato ya tiene 3 días sin volver. He vuelto a abrir la ventana para no privar a mi otro gato de su rutina, a la cual está acostumbrado. Al llegar a la casa, solo me recibe Orión, y en gran parte deseo que sea así, porque no sé qué reacción tendría al ver a mi otro gato de nuevo en la casa. Te agradezco mucho el tiempo y el espacio dedicado a mi relato, y espero poderte mandarte actualizaciones si es que las hay. Perro sentado como humano. Esta historia me la manda un suscriptor que no quiere que mencione su nombre. Él cuenta lo siguiente: soy muy fan de tus videos. En lo personal me gustan mucho estas historias de perros actuando como humanos. Me gusta tu forma de narrar las anécdotas, a pesar de que vas empezando. A continuación te voy a contar algo que me pasó y quedé aterrado. Solo te pido por favor que no menciones mi nombre, ya que mis papás no saben que contaré esta historia. Hace poco adopté un perro, ya estaba grande, de unos 3 años aproximadamente. No sé bien su edad, ya que el dueño falleció, y mis papás decidieron quedarse con el perro, para que fuera compañero de otro perro que tengo, ya que estaba muy solo y no tenía con quién jugar. Desde ese entonces mi casa se tornó con otro ambiente, tenía un olor raro, no sabía de dónde prevenía. Sin embargo, al parecer yo era el único que lo notaba.
Incluso me atreví a decirle a mis papás a ver si notaban el aroma, a lo cual me respondieron que no. Pasando los días, aquel can que adopté se comportaba raro, pero un día pasó algo sumamente aterrador, que hasta la fecha sigo con el trauma. Ese día salimos, mi familia y yo, al cine. Ya regresando de noche, recuerdo bien cómo al ingresar a mi casa, el único perro que salió a recibirnos fue el perro que ya teníamos. Yo me dirigí a mi cuarto para ver si mi otro perro estaba ahí. Como estaba la luz apagada, solo pude ver unos ojos brillosos y una espeluznante sonrisa que me erizó la piel. De pronto me vino ese olor. Yo extrañado agarré mi teléfono para alumbrar y me doy cuenta que el perro estaba viéndome fijamente, con esa sonrisa, sentado en la orilla de mi cama, como si fuera un humano. Yo grité y mis papás se dirigieron a mi cuarto, viéndolo sentado con esa sonrisa tan tétrica. Y es ahí cuando notaron el olor que yo les decía. Nos salimos corriendo, dejando a aquel perro encerrado en la recámara, bajo llave. Yo tuve que dormir con mis padres. Estábamos tan aterrados que no sabíamos qué hacer con aquel perro. Al siguiente día fuimos a verlo. No sabíamos cómo iba a estar, pero para nuestra buena fortuna, aquel perro ya no estaba. Solo la ventana abierta de mi cuarto. No sé cómo pudo abrirla, pero me alegra saber que ya no está con nosotros. Esa historia nos dejó muy marcados a mis padres y a mí, por lo mismo que no querían que la contara a alguien, por el hecho de que no nos creyeran, pero me animé a contarla porque me gustó mucho tu video y quiero que aparezca en tu canal. Espero por favor no digas quién soy. Perro hablando. Hola Maronza, espero que llegues a leer mi historia y pueda salir en tu próximo video de este tema de animales actuando como humanos. Esto que te contaré me dejó muy aterrado, ya que tiene poco que pasó. Yo trabajaba de vigilante, solo estaba yo en las noches y un perro que tenían para que cuidara el lugar. A las 11 de la noche se iban todos a sus hogares. Me quedaba solo con aquel can. Siempre que me quedaba, escuchaba voces y ruidos muy extraños. Pero una noche pasó algo sumamente aterrador. Esa noche recuerdo bien que eran las 2 de la mañana, ya que esa hora es cuando doy mis rondines para ver que todo esté bien. Al pasar por un cuarto, escucho claramente cómo dicen mi nombre. No le tomé mucha importancia, ya que tenía que terminar el rondín. Pasaron como 5 minutos, cuando escucho cómo abren y cierran la puerta del cuarto, donde se escuchó aquella voz. Lo raro es que siempre antes de irse, le pongo seguro la puerta, para que no puedan abrirla. Yo tengo la llave por si algo pasa. Me espanté tanto, que solo grité, ¿quién está ahí? Aterrado me acerco a la puerta. Antes de entrar, volví a decir, ¿quién está ahí? Escuché como decían, ven, pasa. Yo asustado, pero también pensando que alguien se había metido a robar, o algo por el estilo. Pero qué sorpresa me llevé, cuando entrando, veo al perro que te comentaba, que se quedaba conmigo para cuidar, sentado en una silla, como una persona. Su aspecto estaba raro, incluso lo veía más grande de lo normal. No supe qué hacer, solo salí y cerré la puerta con llave. Incluso pensé en irme, pero tomé el valor de esperar a que llegaran los trabajadores. Esa noche se me hizo eterna, ya que no sé qué es lo que vi ese día. Estaba tan espantado que no sé si fue el miedo que traía o en verdad escuché la misma voz que me decía, ven, ábreme. Incluso se escuchó como si quisieran abrir la puerta. Cuando llegaron los trabajadores y el encargado, yo le dije que ya no podía trabajar ni una noche más por problemas personales. No le quise decir la verdad,
ya que no sabía si me iban a creer. Incluso me preguntó por el perro. Yo solo le dije que se quedó dormido en ese cuarto. No sé cómo lo haya encontrado. Nunca se me va a olvidar su aspecto. No sé si tú me creas o no, pero en verdad no tengo explicación de lo que fue eso. Esa es mi historia. Espero no menciones mi nombre, ni ningún dato sobre mí, ya que como te digo, apenas pasó y no quisiera que me dijeran algo o meterme en problemas. Esta historia es muy espeluznante, ya que estando solo con un perro, en la madrugada es aterrador, luego escuchando voces, y más si te das cuenta que el perro es quien está hablando. Si después de este video tuviste alguna vivencia extraña con tu mascota, puedes mandármela a mi correo paranormal.maronza.horror@gmail.com para que seas el protagonista del próximo video sobre animales actuando como humanos o de cualquier otra historia que tengas. Si te gustó el video, suscríbete a mi canal, dale me gusta y sobre todo compártelo. Te dejo también mis redes sociales en la caja de comentarios. Recuerda que yo soy Maronza y espero que pases una espeluznante noche.